Bienvenidos a Momentos de Historia. Hoy tenemos un capítulo fascinante, el cual nos lleva al corazón de un mundo en transición y un mundo que aún escucha los ecos del Imperio Romano. Pero los nuevos poderes bárbaros comenzaban a alzarse. Están listos para viajar al siglo V y conocer a un hombre que fue testigo y protagonista de este último cambio monumental. Quédense con nosotros porque esto se va a poner interesante. Del pasado hay secretos que contar, historias olvidadas que nos vuelven a llamar, de leyes y batallas, de amores y traición. La historia nos susurra, escucha su canción. Ven, viajemos juntos al ayer, donde el tiempo no puede volver. Entre ruinas, arte y esplendor, descubre el mundo con pasión y fervor. Misterios que el tiempo guardó, legados que el hombre dejó. El pasado nos guía, su voz no se olvida. Es hora de aprender, ven conmigo hoy. Ven, viajemos juntos al ayer, donde el tiempo no puede volver. Entre ruinas, arte y esplendor, descubre el mundo con pasión y fervor. Exploraremos la vida y el legado de Siagrio, una figura que quizá no aparezca tan a menudo en los libros de historia como la de Julio César o Atila, pero cuya historia es igual de intrigante. Siagrio fue el último gobernante romano de la Galia, una tierra que, en su tiempo, era un mosaico de tradiciones romanas y cultura bárbara emergentes. Su vida es un reflejo de la transición entre dos eras, la del colapso del Imperio Romano de Occidente y el surgimiento de los reinos bárbaros que dominaban Europa durante la Edad Media. Ahora bien, la cuestión es, ¿quién es realmente Siagrio? Algunos lo llamaban el rey de los romanos, un título que sugiere grandeza y poder. Otros lo ven como un soñador que intentaba mantener vivo un imperio que ya no existía. Hoy vamos a desentrañar su historia desde múltiples ángulos, político, militar, cultural y hasta personal. ¿Qué les parece si comenzamos por el contexto y su tiempo? Para entender a Siagrio, primero tenemos que situarnos en su época. Estamos en el año 476 después de Cristo, un momento que marcó el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. Ese año, Rómulo Augustulo, el último emperador romano, fue depuesto por el líder germano Odoacro. Fue un evento simbólico, porque para muchos el imperio ya había estado en decadencia durante décadas. Sin embargo, el colapso del poder imperial no significó que la influencia romana desapareciera de la noche a la mañana. En la Galia, por ejemplo, todavía existían estructuras de gobierno y ejércitos que operaban bajo un modelo romano, pero estas instituciones estaban rodeadas por pueblos bárbaros, como los francos, visigodos y burgundios, que buscaban consolidar su poder. En este escenario caótico surge Siagrio, un hombre que heredó el control de una región conocida como el Reino de Soissons, una especie de remanente del antiguo poder romano en la Galia. Por un momento imaginémonos lo que significaba gobernar en ese contexto. No solo enfrentaba desafíos externos como la amenaza de los francos, liderados por Clodoveo, sino también internos, mantener la lealtad de una población que todavía se identifica con Roma, pero que vivía bajo las constantes incertidumbres de un mundo cambiante. El colapso del Imperio Romano de Occidente no fue un evento repentino, fue el resultado de un largo proceso de decadencia que comenzó en el siglo III después de Cristo. ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, el imperio enfrentó una tormenta perfecta
de problemas: crisis económica, guerras civiles, invasiones bárbaras y una administración que luchaba por mantener el control sobre un territorio vasto y diverso. Para finales del siglo IV y principios del siglo V, la situación era crítica. Las provincias occidentales, como la Galia, estaban cada vez más aisladas del poder central en Roma. En el año 410, Roma misma fue saqueada por los visigodos, un evento que marcó un antes y un después en la percepción de la invulnerabilidad romana. En este contexto, la Galia se convirtió en un mosaico fragmentado. Al norte, los francos comenzaban a asentarse; al sur, los visigodos consolidaban su poder en la región de la Aquitania, y en el este, los burgundios se establecían en la región que hoy es Suiza y parte de Francia. La Galia, que era un bastión romano, ahora era un campo de batalla político y cultural. Pero antes de hablar de Siagrio, debemos mencionar a un hombre clave en la historia de la Galia: Flavio Aequio, conocido como el último de los romanos. Aequio fue un general brillante que, en el año 451, lideró una coalición de romanos y aliados bárbaros contra Atila y los hunos, en la famosa batalla de los Campos Cataláunicos. Esta victoria fue un momento de esperanza para el Imperio romano, pero también subrayó su dependencia de los pueblos bárbaros. Aequio logró mantener una frágil paz y equilibrio en la Galia, pero su asesinato en el 454 dejó un vacío de poder que no tardaría en ser rellenado por líderes locales como Egidio, el padre de Siagrio. Aquí es donde empezamos a hablar sobre nuestro protagonista, Siagrio. Para entender su ascenso, primero debemos hablar de su padre, Egidio. Egidio fue un general romano destacado que ocupó el cargo de Magister Militum en la Galia. Tras la caída de Aequio, Egidio asumió un papel crucial en la defensa de la región, creando lo que algunos historiadores llaman un estado semi-independiente en el norte de la Galia. Cuando Egidio murió en el año 464, su hijo Siagrio heredó no solo el mando militar, sino también un territorio que, aunque pequeño, era un bastión de las tradiciones romanas en un mundo cada vez más bárbaro. Este territorio se conocería más tarde como el Reino de Soissons, un enclave que resistiría la dominación de los pueblos bárbaros circundantes. Es importante destacar que Siagrio no se proclamó emperador ni buscó romper con la tradición romana; al contrario, se presentó como un defensor de la herencia romana, adoptando títulos como Dux o incluso Rex Romanorum, que significa Rey de los Romanos. Este último título es especialmente interesante porque refleja cómo lo percibían tanto sus aliados como sus enemigos. Ahora bien, ¿cómo gobernaba Siagrio su territorio? A pesar de las circunstancias, logró mantener una administración que combinaba instituciones romanas con adaptaciones necesarias para enfrentar la nueva realidad. Su gobierno probablemente incluyó la recolección de impuestos, la administración de justicia y la organización militar, aunque todo esto tuvo que adaptarse a un entorno donde la autoridad central romana ya no existía. Uno de los aspectos más fascinantes de su gobierno es su relación con el Imperio Romano de Oriente, que seguía siendo una potencia en Constantinopla. Aunque Siagrio estaba aislado políticamente, es probable que buscara algún tipo de legitimidad o apoyo moral de los emperadores orientales. Sin embargo, en la práctica, estaban solos, rodeado de enemigos como los francos liderados por Clodoveo, que veían en él un obstáculo para su expansión. El pensamiento político de Siagrio, combinado con su compromiso de mantener las tradiciones romanas, lo convierte en una figura única. No era simplemente un líder local, era, en cierto sentido, el último defensor de una forma de vida que estaba desapareciendo rápidamente. Ahora nos centraremos en su gobierno, cómo administró el llamado Reino de Soissons. El Reino de Soissons, bajo el mando de Siagrio, era un remanente del mundo romano en una región donde la autoridad imperial ya no existía. A pesar de las circunstancias, Siagrio logró mantener una estructura administrativa basada en las tradiciones romanas. Esto incluía la recaudación de impuestos, la supervisión de la justicia, la organización militar. Sin embargo, todo esto tuvo que adaptarse a un contexto donde las comunicaciones eran limitadas y los recursos escasos.
Para administrar su territorio, Siagrio probablemente dependió de las ciudades romanas fortificadas que todavía funcionaban como centros de poder local. Estas ciudades no solo eran núcleos administrativos, sino también símbolos de la resistencia de la cultura romana frente a la creciente influencia bárbara. Uno de los mayores desafíos para Siagrio fue mantener la estabilidad económica en su reino. La agricultura seguía siendo la base de la economía, pero las constantes amenazas de guerra y saqueos dificultaban la producción. A pesar de esto, el comercio todavía jugaba un papel importante. Las rutas comerciales que conectaban la Galia con otras regiones como Italia e Hispania seguían funcionando, aunque de manera limitada. Un aspecto interesante es cómo Siagrio probablemente intentó mantener el sistema de impuestos romano, que dependía en gran medida de los terratenientes galorromanos. Sin embargo, estos mismos terratenientes tenían que equilibrar la lealtad a Siagrio con las presiones de los pueblos bárbaros cercanos. Esto nos lleva al siguiente punto: las relaciones de Siagrio con las élites locales. Para gobernar eficazmente, Siagrio necesitaba el apoyo de las élites galorromanas, los terratenientes que controlaban vastas áreas de tierra y recursos. Estos hombres eran la columna vertebral de la administración local, pero también eran pragmáticos. En muchos casos preferían negociar con los bárbaros antes que arriesgarse a perderlo todo en un conflicto proclamado. Siagrio tuvo que caminar sobre una cuerda floja, asegurándose de que estas élites permanecieran leales mientras les daba suficiente autonomía para mantener sus intereses. Este equilibrio era frágil, especialmente porque los francos al norte y los visigodos al sur ofrecían alternativas de poder que podían parecer más atractivas en un momento dado. En el siguiente capítulo veremos cómo el gobierno de Siagrio fue una lucha constante por mantener viva la herencia romana en un mundo que ya había cambiado para siempre. Ya solo me queda agradeceros los que nos escucháis y pediros que compartáis el podcast y le deis un like.